Buen día, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Diego Andrés Peña Espinel, supervisor nacional para el Departamento de Consultoría NIF de Pruebasistemas ELISA. Y en esta primera parte de la conferencia virtual vamos a tratar algunas consideraciones NIF respecto de la reforma tributaria que ya está aprobada y está haciendo los textos conciliados y revisar algunos temas que van a ser de un impacto mayor en lo que tiene que ver con la aplicación de las NIF frente a esas diferencias que la reforma nos menciona. Este proyecto de ley, ¿sí? Por medio del cual se adopta una reforma tributaria estructural, como lo han mencionado los expertos que la propusieron, busca fortalecer los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y dictar otras disposiciones. Los pilares de la reforma tributaria se encontraron en tres, los cuales son asegurar una tributación de mejor calidad, dos, consolidar las cuentas fiscales y tres, combatir la evasión y la elusión fiscal. De este triángulo podemos nosotros resaltar que en cuanto a asegurar la tributación eh, y una tributación de mejor calidad, busca simplificar, que haya una equidad y una progresividad en los impuestos, una competitividad y eficiencia de mercados e impuestos correctivos. En cuanto a consolidar cuentas fiscales, habla de la referencia a la sostenibilidad de largo plazo, credibilidad, lo que tiene que ver con esas calificadoras e inversionistas y cumplimiento de la regla fiscal. Contenido de la reforma. Entonces, recordemos que esta reforma tributaria se ha dado en un contexto donde la renta petrolera ha sufrido importantes pérdidas, no hemos o no se está recuperando realmente todos los recursos que se requerían y adicional a eso, volver un tema más de equidad los impuestos en Colombia. Esta reforma se distribuyó en 16 partes, ¿sí? Y en primera parte encontramos lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta de personas naturales. Seguidamente el impuesto sobre la renta, lo que tiene que ver en cuanto a persona jurídica. El régimen tributario especial, esas entidades que son clasificadas de alguna manera como entidades sin ánimo de lucro o ESAL. El monotributo, el impuesto sobre las ventas, impuestos nacionales al consumo, gravamen a los movimientos financieros, el impuesto nacional a la gasolina, impuesto nacional al carbono, contribución para fiscal al combustible, unos incentivos tributarios para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas más afectadas por el conflicto armado, entonces para incentivar esas actividades comerciales en esas zonas de conflicto armado, un procedimiento tributario, hay cambios también en la administración tributaria, cambios referentes a omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, los tributos territoriales y otras disposiciones varias. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en esta parte sobre la NIF respecto de la reforma tributaria? Nosotros nos vamos a enfocar de esas 16 partes que tiene esta reforma en la segunda, que se llama impuesto sobre la renta. Y en esta hoy nos llama la atención lo que tiene que ver los conceptos de realización del ingreso frente a NIF, el tratamiento tributario de los instrumentos financieros, realización del costo y la determinación del costo fiscal de los elementos de propiedad, planta y equipo y de las propiedades de inversión. Pero antes vamos a hacer una introducción respecto de esta reforma tributaria y cuáles fueron los motivos para llegar a esos cambios que se propusieron en esta reforma. En primera instancia, la exposición de motivos nos lleva a que quieren una unificación en un solo impuesto, aunque el CRE, según los expertos mencionaban, ha generado incentivar el empleo, también ha generado una complicación a la hora de calcular estos impuestos. Entonces decidieron unificar nuevamente los impuestos, la reducción de las tarifas hacia estándares internacionales, porque Colombia es uno de los países con mayor carga tributaria a nivel mundial. No solamente hablamos del contexto caribe y latinoamericano, hablamos de que son de las tasas más elevadas a nivel mundial y esto está haciendo que Colombia no sea económicamente competitiva a nivel mundial, debido a que al inversionista le parece poco atractivo nuestro país para traer sus inversiones y realizarlas en nuestro país. También busca la ampliación de la base gravable a través de la eliminación o reducción de los privilegios tributarios, algo que le está costando a la nación billones de pesos que se pueden calcular desde el PIB de la nación. La realización de modificaciones para conectar el estatuto tributario con las NIF es otro de los motivos por los cuales se buscó llegar a esta reforma.
Pero ¿por qué realizar modificaciones para conectar el estatuto tributario? ¿Sí? ¿Por qué llegar a ese tema de derecho tributario con normas financieras, como son las normas internacionales de información financiera? Pues claramente esta misma exposición de motivos nos menciona a nosotros que la vinculación entre el derecho tributario y la contabilidad es innegable. ¿Debido a qué? A que el derecho tributario hace remisiones tácitas, ¿sí? El medio probatorio sigue siendo la contabilidad, ¿sí? Entonces, por eso la vinculación entre el derecho y el tributario es innegable y tiene que mantenerse. Los mecanismos con los que se da esa vinculación los podemos encontrar divididos en cuatro, como es una remisión tácita de las normas tributarias a las normas contables, una remisión expresa de las normas tributarias hacia las normas contables, la contabilidad como mecanismo de prueba, como se los mencionaba hace unos instantes, y las intromisiones de las reglas fiscales en las normas contables. De pronto esta parte, al leerlo, intromisiones de reglas fiscales, normas contables, no les parece fácil de digerir este concepto, pero un ejemplo claro es los leasing. Recordemos lo que mencionaba el estatuto tributario referente a que directamente le decía cómo hacer la contabilidad de los leasing, el estatuto tributario, frente a las normas contables. Entonces, esto es una intromisión de una regla fiscal frente a las normas contables. ¿Cuál fue la propuesta de la comisión de expertos? Bueno, la propuesta de la comisión de expertos, sí, fue adoptar el modelo de conexión formal. ¿Sí? ¿Y en qué consiste este modelo? Pues consiste en que las decisiones o juicios contables, es decir, las decisiones relativas a la valoración, ¿sí? ¿Cómo mido yo esos activos, pasivos, ingresos, gastos y costos? ¿Sí? La clasificación e imputación temporal de los hechos económicos realizadas por los sujetos pasivos en su balance mercantil, es decir, cuándo se produce el reconocimiento de esos activos, pasivos, ingresos, gastos y costos, en principio que ser mantenidas en la determinación del beneficio imponible, cesando esta vinculación únicamente cuando la norma tributaria lo prevea expresamente. Es decir, vamos a tomar esos juicios y decisiones contables, ¿listo? ¿Para qué? Para determinar el beneficio imponible o la carga realmente, la carga fiscal, y se cesará esa vinculación cuando la norma tributaria lo prevea expresamente. Es decir, vamos a partir de la contabilidad de NIF para llegar a calcular o a determinar el beneficio imponible. La norma nos irá diciendo a nosotros, o precisamente la reforma tributaria nos va a decir a nosotros cuándo va a ser esa vinculación o cuándo va a cesar la vinculación. Y empecemos entonces a revisar esas consideraciones respecto de la reforma tributaria. Entonces, ¿qué podemos nosotros encontrar? Concepto de realización del ingreso. En el artículo 27 de esta reforma tributaria, que nos dice que modifica el artículo 28 del Estatuto Tributario, indica que la realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Indicando que para esos contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Y viene aquí también algo muy importante que no se puede escapar desde la vista y desde el concepto de NIF. Nosotros, cuando pasamos de la contabilidad local a la contabilidad NIF, pasamos de causación a un concepto de acumulación y devengo. Ese mismo concepto de devengo ha sido incluido en la reforma tributaria y ustedes lo pueden encontrar en la exposición de motivos, y lo que busca es acercar más los dos marcos para poder llegar a una simplicidad de conceptos y que obtener la información no le sea costoso para el contribuyente. Entonces, por eso es que aquí empezamos a encontrar el concepto sobre el devengo contable en el año periodo gravable. Es decir, tenemos que sacar cuáles fueron los ingresos devengados contablemente en el periodo gravable, y seguidamente esta reforma ya propone y nos indica, ¿sí?, que van a ser o van a generar unas diferencias temporarias o no vamos a tener en cuenta de acuerdo a estas condiciones. Entonces dice que los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia temporaria y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine el estatuto. Y nos mencionan los dividendos provenientes de las sociedades nacionales en los términos en los que indicará el artículo 27 del Estatuto Tributario. También mencionaba esta reforma la venta de bienes inmuebles, ¿sí?, cuando el ingreso se realizará
en los términos del numeral 2 del artículo 27 del Estatuto Tributario. Así lo decía esta reforma tributaria que se pasó, este proyecto de reforma. Un ejemplo, en la venta de los bienes inmuebles, recuerden que cuando se hace la venta de bienes inmuebles, la venta se entiende realizada al elevar la escritura pública sobre el bien vendido. Entonces aquí ya expresamente la norma nos está diciendo, la venta de bien inmueble no la entiendan desde el concepto de NIF, sino entiendan desde la reforma tributaria, desde el estatuto tributario, que es cuando se eleve la escritura pública. Adicional a eso nos dice, transacciones de financiación que generen ingresos por intereses, solo se considerará el valor nominal de la transacción. Y esto de transacciones de financiación es un concepto ampliamente definido dentro de la sección de la NIF para pymes en su sección 11 y dentro de la sección 23 de ingresos en actividades ordinarias, así como dentro de la NIF 9, instrumentos financieros. Una transacción de financiación se constituye, ¿listo?, cuando se realiza una venta y esa venta se otorgan plazos más allá de los términos o condiciones normales de la entidad, financiándolos a una tasa que está por debajo de las tasas del mercado o que son iguales a cero. Es ahí cuando surgen las transacciones de financiación. Entonces, en esas ventas en las que yo financié y apalanqué a mis clientes con mis propios recursos, ¿sí?, en los que se genera un interés, ¿listo?, por aplicar ese concepto de valor presente, le dice la norma, no considere el valor presente, ¿listo?, no considere ese cálculo de transacciones de financiación implícita, sino considere el valor nominal de la transacción. Un ejemplo, si realizamos una venta a 2 años, ¿listo?, y es una venta de 2 millones y al calcular su valor presente fue 1.650.000, para NIF la venta o el ingreso sería en el 1.650.000. Mientras que aquí ya el estatuto tributario nos está diciendo no tomen ese valor presente, ¿listo?, con esas tasas de mercado, sino consideren el valor nominal. ¿Cuál fue la venta que hizo? Fueron 2 millones, es decir, el valor nominal de la transacción. ¿Qué más nos habla sobre el concepto de realización del ingreso? Pues nos dicen que los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial no serán objeto del impuesto de renta y complementarios y solamente lo serán previstos de acuerdo al artículo 1 o en la enajenación de esas acciones o cuotas de participación social. ¿Qué es lo que pasa con ese método de participación patrimonial? Nosotros, al finalizar y al hacer la presentación de estados financieros de periodo anual o de periodos intermedios conforme a la política que ha definido desde NIF la entidad, incluirá su porción de activos, pasivos y su parte de ingresos, gastos y costos. ¿Listo? Por diferencia quedará una parte en el patrimonio. Es decir, vamos a estar incluyendo unos ingresos que posiblemente frente al estatuto tributario no se encuentran realizados, porque aún no se han enajenado esas acciones. Entonces aquí la norma le dice señores, solamente lo podrán hacer en los términos de este estatuto y o en la enajenación de esas acciones o cuotas de participación social. También nos mencionan los ingresos devengados por la medición del valor razonable. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que esos ingresos provocados por la medición a valor razonable con cambios en resultados de propiedades de inversión serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios hasta el momento de su enajenación o liquidación o lo que suceda primero. Es decir, nosotros al presentar estados financieros, vamos a hablarlos de periodo anual, tenemos que hacer unas mediciones a la propiedad de inversión. Muy seguramente los cambios que se provocan en esas propiedades de inversión obedecen a la fluctuación del valor razonable del bien en cuestión. Pero estos cambios no provocan directamente ingresos de efectivo en la compañía. Esto es lo que nos menciona la reforma tributaria. Dice, no tendremos en cuenta los cambios del valor razonable. ¿Listo? Solamente serán tenidos en cuenta hasta el momento en el que enajenen el activo. Es decir, cuando esos cambios en el valor razonable produzcan efectos y produzcan un movimiento en el efectivo de la compañía, que sería por la venta de la propiedad de inversión. Los ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos. ¿Listo? Los ingresos por reversiones de deterioro acumulado. Entonces, uno afectará el ingreso y otro afectará lo que tiene que ver la reversión del deterioro. ¿Listo?
desde que ninguno de estos dos haya provocado, la reforma tributaria también nos menciona esto, dice, desde que ninguno de estos dos haya tenido algún efecto sobre la utilidad de la compañía, la utilidad fiscal de la compañía. Si ya tuvieron efectos, pues nuevamente, si estoy haciendo reversiones, pues tendrán otra vez un efecto. Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización o lo que nosotros conocemos con esos puntos que nos dan por hacer compras en algunas grandes superficies, para traer un ejemplo. Entonces, esos ingresos diferidos, ¿sí?, no los entenderemos como realizados para efectos fiscales solamente hasta el día en que realmente se redima esa parte. Los ingresos registrados dentro del resultado integral serán objeto de impuestos sobre la renta y complementarios, ¿sí?, hasta el momento en el que, de acuerdo a la técnica contable, deban ser registrados en el estado de resultados. Es decir, los movimientos del componente del ORI, ¿sí?, esa otra parte que va al final del estado de resultados y que va directamente a parar contra el patrimonio, no serán objeto del impuesto de renta. Solamente lo serán, dice, que hasta cuando, ¿sí?, de acuerdo a la técnica contable, es decir, el marco de la sección de la NIF para pymes o NIF plena, los tenga que registrar directamente en el resultado. Una vez revisados los conceptos de realización del ingreso, vamos a ver el tratamiento tributario de los instrumentos financieros. Esto también es muy importante. ¿Y por qué? Porque el concepto de instrumento financiero está ampliamente definido, ¿sí?, tanto en las NIF plenas como en las NIF pymes. Y vamos a ver entonces qué es lo que se está proponiendo desde esta reforma tributaria frente a esos instrumentos financieros. Y en primera medida encontramos el tratamiento tributario de instrumentos financieros que son medidos al valor razonable. El valor razonable en el contexto tributario no es tenido en cuenta, básicamente busca ajustar eso, y entonces en este artículo dice que para efectos fiscales los instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados tendrán un tratamiento específico, que es ¿cuál? Los títulos de renta variable, ¿sí?, esos ingresos, costos, gastos devengados por esos instrumentos no tendrán o no serán objeto del impuesto sobre renta y complementarios solamente hasta el momento en el que se enajenen o se liquiden, lo que suceda primero. Es decir, que esas variaciones en cuanto a ingresos y gastos por esos títulos de renta, por efectos de la medición del valor razonable al cierre de los estados financieros, solamente tendrán efectos hasta cuando los enajene o los liquide. ¿Listo? Entonces, nuevamente, se remite a la técnica contable, ¿sí?, y hace el ajuste necesario que requiere el derecho tributario. 2. Títulos de renta fija. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos no serán objeto del impuesto sobre renta y complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación o lo que suceda primero, al igual que los de renta variable. Pero aquí mencionan, por ejemplo, que el ingreso por concepto de intereses o rendimientos financieros provenientes de estos títulos se realizará para efectos fiscales de manera lineal. Este cálculo será teniendo en cuenta el valor nominal de ese instrumento, una tasa facial. Esa tasa facial es la que está pactada dentro del acuerdo o contrato que generó el instrumento financiero, el plazo convenido y el tiempo de tenencia en el año periodo gravable del título. Es decir, aquí nuevamente le dice, déjelos de medir al valor razonable y pase a hacer una medición conforme a lo indica esta reforma tributaria. Mencionan también la utilidad o pérdida en la enajenación de títulos de renta fija y se realizará en el momento de que se enajenen, ¿sí?, y estará determinada por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del título. Entonces, esos instrumentos financieros tendrán un costo fiscal diferente al que nosotros tendemos desde las normas financieras NIF para Colombia. Realización del costo. Entonces, una vez ya miramos ese a grandes rasgos lo que tiene que ver con instrumentos financieros, pasemos a algunas consideraciones respecto de la realización del costo que está planteando esta reforma tributaria. Entonces menciona que se modificará el artículo 59, ¿sí?, el cual quedará: para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año periodo gravable. Y nuevamente viene el concepto:
se ha transformado ese concepto de causados, ¿sí?, a el devengo, que es el que incorpora las normas de información financiera. Y adicional a eso nos dice también como pasó con la realización del ingreso, ¿sí?, y dice que los siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia temporaria y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en el que se determine en este estatuto. Entonces, primero que todo, las pérdidas por deterioro del valor parcial del inventario por ajustes al valor neto de realización solo serán deducibles en el momento de la enajenación del inventario. Es decir, nosotros al presentar estados financieros, en la medición posterior de lo que tiene que ver con el inventario de la sección 13, ¿sí?, o la NIC 2, inventarios, ¿sí?, estamos obligados a ajustarlos al valor neto realizable, ¿sí? Pero esa pérdida que pueda llegar a surgir por ese deterioro no será deducible, ¿sí?, sino solamente hasta cuando yo realmente enajene el inventario, es decir, hasta cuando yo efectivamente venda ese inventario y se produzca esa pérdida. Antes no, antes tendremos que ir a ajustar esa diferencia desde la contabilidad NIF para poder llegar a lo que nos está indicando la regla fiscal. En las adquisiciones que generen intereses implícitos, ¿listo?, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables para efectos del impuesto sobre la renta complementaria, solo se considerará como costo el valor nominal de la adquisición. En consecuencia, cuando se devengue el costo por intereses implícitos, el mismo no será deducible. Así como dentro del ingreso nos mencionaban las transacciones de financiación, donde surge esa financiación implícita, también en la adquisición se generarán o se generan intereses implícitos, ¿listo?, por haber adquirido inventarios, ¿sí?, en términos más allá de la política comercial normal de la entidad y a tasas por debajo de las tasas de mercado. En ese momento les dicen, señores, ¿sí?, solo considerará como costo el valor nominal en la adquisición. Es decir, ese valor presente que nosotros calculamos en IF tampoco será tenido en cuenta. Esto ya son cosas que tienen que estar revisando en su sistema para que puedan llegar a determinar al finalizar el 2017 esto que nos está pidiendo la reforma tributaria. Los costos generados por la medición del valor razonable con cambios en resultados para propiedades de inversión serán deducibles o tratados como costo al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. Es decir, lo mismo, esos cambios en el valor razonable, sean que provoquen un ingreso o un gasto o costo, ¿sí?, solamente los podremos tener en cuenta, ¿listo?, para llevarlos como deducibles o imponibles desde la óptica de la regla fiscal en el momento en el que enajene o liquide esa propiedad de inversión. Antes no se puede, así los estemos presentando en estos estados financieros porque lo indique estas normas de información financiera. También nos dicen, los costos por provisiones asociados a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación, y los pasivos laborales, solo serán deducibles en el momento en el que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos. Para aterrizar este parrafito, podemos hacer el siguiente ejemplo. Cuando nosotros vamos a construir un activo, ¿sí?, el costo del activo, ¿sí?, surge o se tiene que incluir el desmantelamiento y restauración o rehabilitación de ese terreno en el que yo voy a montar ese activo. Vía depreciación se va a disminuir ese total de propiedad, planta, equipo, ¿listo?, en el cual ya estaba incluido el desmantelamiento. Es decir, afecta el resultado de la compañía. ¿Por qué? Porque habrá un mayor gasto disminuyendo la utilidad a grabar. En este momento le dicen, no lo tomen en cuenta, listo, quítenlo de ahí, porque solamente será deducible en el momento en el que surja la obligación de realizar el desembolso. Es decir, que si yo construí un activo, listo, el cual tengo que tener unos costos por desmantelamiento y la vida útil de ese activo real son 10 años, en el momento en el que yo vaya a hacer el desembolso para el desmantelamiento, que va a ser dentro de 10 años, ese será el momento en el que yo me pueda llevar como deducible, ¿listo?, ese costo por desmantelamiento.
Seguidamente dice, los costos que se originen por actualización de pasivos estimados y provisiones no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en el que surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y de fecha ciertos y no exista limitación alguna. Nuevamente, a que cuando efectivamente vaya yo a realizar esas provisiones y haga los desembolsos, será cuando los pueda tomar como deducibles. El deterioro de los activos será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación o lo que suceda primero. Es decir, cualquier deterioro en propiedad, planta, equipo, propiedades de inversión, inventarios, solamente, nuevamente nos aclaran acá, lo podré deducir del impuesto sobre renta y complementarios cuando enajene o liquide el activo, es decir, me deshaga del activo. Los costos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser registrados dentro del ORI, las partidas del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre renta y complementarios, sino hasta en el momento en el que, de acuerdo a esa técnica contable, sea el marco de NIF plenas o sea el marco de NIF pymes, deban ser registrados en el estado de resultados, es decir, pasar ese componente de ORI y llevarlo al componente del resultado de la compañía. Aquí nos decía también que el costo vengado por inventarios faltantes no será deducible del impuesto sobre renta complementaria, sino hasta la proporción determinada de acuerdo con el artículo 64 de este estatuto. Es decir, que aunque dentro de nuestra política de inventarios, bien sea NIF plenas, NIF 2 o desde la sección 13 de la NIF para pymes, quedó contemplado de que llevaremos al resultado, es decir, al gasto, los faltantes por inventarios. En términos fiscales y en términos de la regla fiscal, nosotros no podremos llevar más allá de lo que nos indica el artículo 64. ¿Y qué es lo que nos indica el artículo 64? Que no podemos llevar más allá del 3% del valor total de esos inventarios como deducibles. ¿Listo? Vamos ahora con la determinación del costo fiscal de los elementos de la propiedad, planta de equipo y propiedades de inversión. O sea, ¿cuál es el costo de adquisición que nosotros podemos presentar, ¿sí?, ante la entidad tributaria para efectos de que sean reconocidos estos elementos de propiedad, planta, equipo y propiedades de inversión? Entonces, lo que pretendía reformar en cuanto al artículo 69 es determinación del costo fiscal de los elementos de propiedad, planta, equipo y propiedades de inversión. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo fiscal de los elementos de propiedades, planta, equipo y propiedades de inversión para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, ojo, los que están obligados a llevar contabilidad porque los que no tienen otro tratamiento diferente, será el determinado por la técnica contable al momento de la medición inicial. Es decir, tenemos que irnos a remitir a las secciones de NIF para pymes o a las de las NIF plenas para determinar yo qué reconozco como costo de adquisición de activos como fue una propiedad, planta, equipo y las propiedades de inversión. Una vez tengamos eso, le dicen, señores, salvo la estimación inicial de los costos por desmantelamiento y el retiro del elemento, así como no nos permiten llevar como deducible el costo de desmantelamiento vía depreciación, pues lógico tampoco nos permiten estimar ese costo de desmantelamiento e incluirlo como costo dentro de la propiedad, planta, equipo y propiedad de inversión. Y el retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta en caso de que sea aplicable. Es decir, nuestro costo fiscal de esos elementos no contemplará los costos por desmantelamiento y rehabilitación. Adicionalmente harán parte del costo del activo las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones que deban ser capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que cumplan con las disposiciones de este estatuto. Eso sí, guarda relación con lo que hemos venido trabajando, no solamente desde el NIF, sino desde el marco contable anterior, que si hacíamos una mejora a nuestros activos y esas mejoras iban a alargar nuestra vida útil, pues la podremos contemplar. En este caso nos dicen mejoras, reparaciones e inspecciones. ¿Listo? Esas inspecciones que tenemos que realizar para que el activo siga funcionando. Un ejemplo de esto pueden ser en las aeronaves, tienen que someterse a una inspección ardua cada 3, cada 5 años. Esta inspección entra la aeronave a los talleres y un equipo autorizado
por la Administración de Aeronáutica, es la que hace las inspecciones y la que da el permiso para que siga trabajando otro tiempo. Sin esa inspección, el activo no puede funcionar. Entonces, aquí nos dicen, contémplela porque es una inspección o podrían llegar a ser reparaciones mayores. En las mediciones posteriores de estos activos se mantendrá el costo determinado al ejercicio anterior, es decir, en la medición posterior, recordemos los conceptos básicos de NIF. Uno es el reconocimiento, la medición inicial, la medición posterior, la presentación y la revelación. En cuanto a medición posterior se refiere, le dicen que los mantendrán al costo. ¿Listo? Y para efectos fiscales, estos activos se depreciarán según las reglas establecidas en el artículo 128 de este estatuto, que ya vendrá en la segunda parte de lo que tiene que ver con las consideraciones NIF. Allá les diremos nosotros a ustedes, ¿sí?, los porcentajes que está determinando o las limitaciones que tiene este tema de la depreciación. Ya para finalizar, quiero recalcarles lo importante de que ustedes ya hayan hecho un proceso de transición, de que ya hayan generado en esas entidades que fueron clasificadas como NIPYMES, haber generado su balance de apertura al 1 de enero del 2015, haber hecho un cierre del 2015 con ya unos estados financieros, no un juego aún porque aún no serían comparativos, y a cierre del 31 del 2016 ya tienen ustedes estados financieros comparativos. Pero tengan presente que también la norma o esta reforma tributaria mencionó que los componentes del ORI no se podrán distribuir como dividendos, así como tampoco los efectos que hay en el patrimonio por la convergencia a los nuevos marcos de información financiera. Es decir, tienen que tener plenamente identificados cuáles fueron los ajustes por la transición a las NIF y tenerlos separado. Adicional a eso, aquí ya nos están diciendo que hacemos una conciliación desde las normas de información financiera hacia lo fiscal, ¿listo? Con el fin de establecer la capacidad contributiva que tienen las entidades o el contribuyente básicamente. Como eso es así, seguramente si ustedes cuando hicieron la transición no siguieron todas las reglas contempladas en la sección 35 cuando se hace adopción por primera vez, la conciliación les va a dar 0. Y esto va a ser algo que la autoridad fiscal y tributaria va a poner el ojo, porque quiere decir que usted no tiene diferencias desde su marco de información financiera a lo que indica la NIF, a pesar a lo que indica la reforma tributaria, perdón. Es decir, no hay ninguna brecha entre los dos y esto va a ser un objeto de revisión, lógico. No podrían ser iguales porque si ya la misma reforma le está diciendo en dónde hay diferencias respecto de NIF, quiere decir que usted o no hizo el proceso bien, ¿listo? O hay algo que tiene que aclarar ahí. Entonces, queda abierto este tema ya para concluir el año 2016 y dar inicio a una serie de capacitaciones mucho más largas de lo que será el 2017 y todos los comentarios que se vendrán después de que salga el texto firmado por la presidencia. Agradezco su tiempo. Les habló Diego Andrés Peña, contador público, curso maestría, y les puedo decir que los acompañaré en unas próximas capacitaciones. Un buen día a todos.